clase y vamos a trabajar hoy eh, con el tema de la satanología, que es otro de los temas importantes de nuestra materia de teología sistemática. Tenemos que empezar, bueno, la palabra Satán se escribe así en el hebreo, tal cual como está allí en la laminilla. Y tenemos que empezar diciendo, Ramiro, que en el Antiguo Testamento, Satanás tiene un papel muy tardío y muy pequeño. De hecho, en el judaísmo actual, Satanás no existe para los judíos. Es decir, ese ente como tal espiritual de maldad no existe para los judíos. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento a Satán no se le da esa importancia que se le da en el Nuevo Testamento y que se le da en muchas de las iglesias en la actualidad. Y el término Satán, la verdad es que es perseguir, culpar, acusar, significa. Ese término también significa calumniar, significa también adversario. Como en Salmos 38:20, por eso aquí vamos a leer unos versículos y nos vamos a dar cuenta que muchas veces en versículos donde se traduce de algunas de esas maneras que te acabo de comentar, en el hebreo está el término Satán, pero se traduce así, porque efectivamente eso es lo que significa. Leamos por favor Salmo 38:20, puede ser. Sí, señor. 38:20. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. ¿Sí? Vamos a ver. Acá está en Logos, los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. La sorpresa acá es la raíz que está allí. Míralo acá. Obviamente aquí es un verbo que está conjugado, ¿no? Está conjugado en imperfecto, es decir, en futuro, ¿ya? Obviamente aquí la raíz no se ve. Nos tenemos que mirar acá. Es decir, sí se ve, pero es la letra sin, la tet y la nun, que están esas tres letras allí. Pero veamos acá, mírela acá. Satán. ¿Sí ves? Exacto. Sí, profe. Dice, Acusar, adversario, calumniador, contrario. ¿Y cómo fue que lo tradujeron allí? ¿Cómo qué? me Los que son me como son, contrarios. los que me son contrarios. Y está el término, reitero, Satán. ¿Correcto? Entonces, uno de los significados para Satán es el que es contrario. Leamos Salmo 71:13. 71. Se aver- Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Y aquí, perezcan los adversarios de mi alma. Miren acá el término nuevamente. Aquí lo tradujeron como adversarios y aquí está la raíz o la raíz sin, tet y nun, Satán. ¿Listo? Listo, Y profe. así pasa también. Aquí lo tradujeron como qué, como adversarios, ¿no? En el Adver- 109:4, Salmo 109:4. sí, señor. 109. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Ahí será adversario, profe. Ahí está. Ahí está Satán, sí, profe. Atacar. Ahabti, Gis, Te Nuni, Beani, Tefilah.
Entonces, aquí está otra vez la raíz para Satán. Mírela acá. Y aquí lo traducen como me acusan. ¿Mm? Aquí en el hebreo está me acusan, en la traducción al español está en pago de mi amor me han sido adversarios, en pago de mi amor me acusan, dice aquí en esta traducción de Logos Calogos. Sí, y acusadores también, en otra versión. Y en el versículo 20 y 29, Ah, sí. Sean este, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. aquí, allá lo trabajaron como los que calumnian, acá lo trabajaron como acusadores. Ah, y aquí está el término Satán nuevamente. ¿Sí ves? Bien. Entonces, ¿qué es lo que significa todo ese asunto? Que con base en lo que acabamos nosotros de leer, podemos y debemos concluir que el término primero no indica una verdadera función, y cuando hablo de verdadera función me refiero a que sea una función permanente de alguien, es decir, que está permanentemente en esa misma función, sino que la lleva a cabo de manera ocasional. Por ejemplo, cuando lo calumnian, cuando hablan mal de él, etcétera, lo hacen de manera ocasional, ¿ya? Cuando se les presenta la ocasión y necesitan calumniarlo. Pero no es que estén calumniando todo el tiempo, ni estén siendo adversarios todo el tiempo, ni enemigos todo el tiempo, ¿ya? Entonces, Satanás en el hebreo no es un título, ojo, no lo es. Tampoco es un nombre propio. En el hebreo, Satanás no es nombre propio. Para nosotros en español, sí, las traducciones lo trabajaron como nombre propio. En el hebreo no. Porque en el hebreo básicamente Satán tiene que ver como con enemigos. Enemigos con características, por ejemplo, como las características que tenía David cuando los filisteos lo mencionan y lo perciben como un enemigo para ellos. David, de la Biblia dice de David que él era Satanás para los filisteos. Primer libro de Samuel 29:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Muy bien. ¿Recuerdas qué está pasando allí en ese episodio, no? Es cuando David está huyendo de Saúl, y en una de esas ocasiones David se une al ejército de los filisteos. Y resulta que coincidió que en ese momento los filisteos van a pelear contra Israel. Pero entonces, en ese proceso, estos principales filisteos le dicen a su rey, un momento, o sea, ¿cómo va a llevar a este tipo en la batalla? ¿Cómo lo va a llevar a la batalla con nosotros? Ahí en plena batalla, se va a devolver contra nosotros y va a derrotarnos porque así va a ganar puntos con el rey de él. No, no, El no, rey. no. Dígale que se devuelva, ¿ya? Aquí el asunto es que cuando habla de que con nosotros en la se vuelva nuestro enemigo. Sí, ahí está la raíz, Mírela Satán. acá, se vuelva nuestro adversario. Yixye lanu le Satán, va milhama, uva me yitaretza.
Aquí entonces está el término Satán, refiriéndose nada más y nada menos que al dulce cantor de Israel. Ese dulce cantor de Israel es Satanás para los filisteos en este texto, ¿ya? Entonces, eh, eh, David, reitero, es en este caso un enemigo para los filisteos que se puede convertir en un adversario fuerte en la guerra y pelear contra ellos. Segundo Samuel 19:22 también. Segundo Samuel 19:22. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Y se me fue. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seas adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Pues no sé yo. Entonces, Bayomer David, Ma li be lachem beni seruya y tadju li hayon lo Satán. Aquí está. Entonces, ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Arbia, para que hoy me sean adversarios? Mira el término que está allí. Entonces, aquí ya no es David el que está fungiendo como Satanás, sino que son los hijos de Sarbia los que se rebelaron contra él. Y en el Salmo 106, 109:6 también está, esos son algunos ejemplos que vemos allí de cómo se utiliza el término. Sean sus hijos huérfanos. 109:6, profe, sí. Sí, Pon señor. sobre, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Muy bien. Aquí es el mismo término. Yafket alaiv rasha be Satan yamot al yeminu. Entonces, otra vez está el término Satán acá. Bueno, listo. Entonces, un Satán es un enemigo, un adversario, un calumniador, ¿correcto? Satanás, David es Satanás para los filisteos. Los hijos de Sarbia son Satanás para David, ¿correcto? Y en esos otros textos habla de Satanás esté a su derecha. Bueno, Satanás también es alguien que es un enemigo político, por ejemplo, como los enemigos políticos de Salomón. Primero de Reyes 11:14 y 23:25. Primero de Reyes 11:14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Muy bien. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón. Vayaken Adonai Satán, ahí está, Li Shlomo Ed Hadad, a Adomí mi será. Entonces, y el Señor levantó un adversario contra Salomón, a Hadad el Edomita, del linaje real. Aquí está entonces un enemigo de Salomón, es un enemigo político, es un cortesano, uno de sangre real, que es Satán para Salomón. ¿Listo? Listo. Y en el 23:25 también dice lo mismo. Ahora, este texto todavía es mucho más revelador. Mire lo que pasa con el ángel del Señor que se enfrenta a Balaán y a su burra. ¿Recuerdas que no deja pasar la burra de allí? Y que si pasa de ahí, mata a Balaán. Leamos ese texto de Números 22:22 y 22:32. Números 22:22.
Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el En el camino, camino. perdón, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Excelente. Entonces mire lo que dice aquí en el hebreo. Vayihar ef Elohim ki holech hu vayitzer. Malach Adonai, el ángel del Señor, va derech, estuvo en el camino, le Satán, como adversario, lo de él. El ángel de Jehová es adversario para Balaam, el ángel de Jehová. Entonces, fíjese que hablar, por ejemplo, acá del ángel de Jehová, de David, correcto. Entonces, aquí no es que cuando está diciendo que el ángel de Jehová es adversario para Balaam, no es que esté diciendo, uy, usted está poseído, hola. No, igual como le dice tampoco Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. No es que le esté diciendo, uy, usted está poseído, vaya que le hagan una liberación, hola, ¿qué le pasa? No, simplemente me estás haciendo estorbo. Pedro, córrete para allá, me estás haciendo estorbo. Estás impidiendo que yo haga lo que yo tengo que hacer, hombre. No es que le esté diciendo que está poseído, correcto, ni que necesita una liberación ni nada de ese asunto. Y acá el mismo ángel de Jehová, que recuerdas que decíamos en una clase anterior, que el ángel de Jehová en algunos textos se muestra como Dios mismo, que en otros textos se muestra como alguien diferente a Dios. Pero entonces el ángel de Jehová es, en este caso, un Satán para Balaam, ¿ya? Entonces allí vamos hilando de manera bastante interesante y reveladora ese concepto de Satanás, ¿ya? El estar en contra de alguien, ojo, no forma parte de la naturaleza de esa clase de adversarios. Es decir, ser Satán no es parte de la naturaleza del ángel de Jehová. Ser Satán no es parte de la naturaleza de David para con los filisteos. Ser Satán no es parte de la naturaleza del enemigo político de Salomón. Simplemente es una actividad que se utiliza de manera temporal y concreta, ¿ya? Es decir, es un uso que se hace de esa posibilidad de manera temporal y concreta. ¿Listo? Por ejemplo, en textos como Job capítulo 1 y Job capítulo 2, vamos a ver qué pasa con Job capítulo 1 y 2, donde se menciona a Satanás, y en Zacarías capítulo 3 versículo 1. Leamos Zacarías 3:1, puede ser. Zacarías 3:1. Sí, ok. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Gracias. Aquí algo bien importante, mira. Vayagani et Yehoshua, Akohen Hakadol, Omet. Lefanai Melech Adonai. Y el ángel del Señor estaba delante. Y mire algo muy importante. Be Hasatán, Omed al Yemino. Y el Satán estaba a su derecha para acusarlo. ¿Qué es lo interesante acá? Obviamente acá no podemos verlo porque en el logos ka logos lo que hace es dividir cada palabra. Recordemos que el hebreo es una gramática aglutinante que va recogiendo infijos, prefijos y sufijos para construir palabras nuevas. En conclusión, que
si tenemos otra Biblia allí en hebreo, estas dos palabras, esta ja de acá, que es el artículo definido, y Satán, están unidas, son una sola, en otra, en una Biblia en hebreo, ¿ya? Están unidas. ¿Y cómo se lee esa palabra? Hasatán. ¿Y cómo se traduce? El Satán. ¿Qué pasa con esto allí? Que cuando habla de el Satán, no es un nombre propio, no es un nombre propio, porque en el hebreo los nombres propios no tienen artículo definido, igual que en el español. En el español, eh, yo no puedo decir el Luis Carlos es, a menos que sea como de manera peyorativa, despectiva, ¿correcto? No, pero no puedo decir el Luis Carlos, porque está mal dicho, porque es un nombre propio y los nombres propios no tienen artículo definido. Aquí tiene un artículo definido, reitero, estas dos palabras en el hebreo son una sola, unidas, una sola, y por lo tanto no es posible lidiar con eso. ¿Me explico? En lo que te estoy diciendo, permíteme un momentico acá. ¿Ese qué texto es? ¿Zacarías qué? 3:1, profe. Permíteme un momentico para mostrarte acá. Ah, pero no, esta Biblia. Pasa es que es un poco más demorado esta parte acá. Zacarías 10. Zacarías 3, ¿qué? 3:1, profe. Mira, acá hice esto para, me tomo un poquitico de trabajo para mostrarte cómo es que está en el hebreo normal. Mírelo acá. Incluso tiene desde la preposición inseparable. Be-ha-satán. Be-ha-satán. Reitero que en logos lo que hace es dividir. Be, ja y satán. De una sola palabra del hebreo saca tres logos. Aquí está. ¿Sí ves? Be, aquí está la B, mírelo acá. Be, ja, mírelo acá. Y satán. Be-ha satán. Es esto mismo que está aquí. ¿Correcto? En una sola palabra. Bejazatán. ¿Qué significa eso? Reitero, que en el hebreo esta parte de acá no es un nombre propio, porque los nombres propios en el hebreo no tienen artículo definido. Esa manera en que se interpreta, se hace la traducción al español de ese texto, es una interpretación que hace el traductor. Al traductor le parece que allí Satanás es un nombre propio, mírelo acá, lo escribe con mayúscula y todo, ¿sí ve? Porque ya le da una personificación acá, pero eso es la decisión del traductor, no el hebreo, no el hebreo. Muy bien, profe. Aquí sería el Satán. El Satán, no, yo no sé si haya una Biblia, no sé si haya una Biblia allí, de pronto otra traducción apreciada, a ver si vemos una traducción, aunque yo creo que lo dudo, de pronto una traducción católica podría ser, pero dudo Ca- que... Católica, vamos a ver, profe. No, pero mirar a ver si hay una... Sí, profe, está, mire, la Biblia de Siglo de Oro, que es católica. Luego se mostró al sumo sacerdote Josué,
el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Ve, y Ahí cuando sí. coloca, cuando dice el Satán, ¿la palabra Satán está en mayúscula o en minúscula? La S en mayúscula al inicio de... Sí, profe, está en Mayúscula. mayúscula. Sí, O señor. sea, bastante curioso porque le colocan traducen el artículo definido, pero aún así colocan Satán con mayúscula diciendo esto es nombre personal, nombre propio. O sea, que es bastante loco allí. O sea, no, simplemente, reitero, eso ya es una interpretación del traductor, pero que el hebreo hable del Satán con nombre propio, no. Y Zacarías es un profeta posexílico, ¿ya? O sea, que ni siquiera en el posexilio se está trabajando fuertemente ese concepto de Satanás, ni siquiera en el posexilio. Leamos Job para a ver qué está pasando con Job. Capítulo 1, versículo 6. Uno, seis. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mira lo que está pasando acá. Igual, en el hebreo está Hasatán, que reitero, aquí están divididas porque Logos divide todas las palabras del hebreo. Pero si lo buscamos en la Biblia, en hebreo, nuevamente va a aparecer Hasatán. ¿Qué significa eso? Que no es un nombre propio, que no es un personaje como tal. Y en el versículo 7, ¿qué dice? Y dijo el Señor a Satanás, Bayomer Adonai el otra vez, Hasatán. Bayomer Adonai el Hasatán. ¿Cómo le parece esta manera de trabajar aquí viendo el hebreo y todo este asunto, apreciado hermano? Profe, cuando yo llegue a Hebreo voy a ir bien adelantado, profe. Ah, sí, claro. Es un poco más demorado, pero la verdad es que estos detallitos pesan, estos detallitos son los que hacen que valga la pena saber hebreo y griego. Sí, profe, por Eh, ejemplo, el tema con Pedro, profe, por mucho tiempo lo vinculé como si estuviese, era una persona que en ese momento fue tomada en un momento y, pero no, 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 ¿Ah, no. sí? No, no, le está diciendo es, Pedro, me estás haciendo estorbo, hermano. Hágase para allá. No es que le esté mandando a que se libere porque es que está endemoniado, no. Mire, el 1.6 de Job, acá está, Hasatán, ¿ya? Tiene artículo definido. Reitero, lo que significa es que no es nombre propio. Y mire, otra vez acá en el versículo 7. En el versículo 7, mírelo acá, Hasatán. Y en el versículo 8 se repite nuevamente Hasatán. Y en todos tiene artículo definido. Reitero, al traductor bíblico eh, eh, no le interesa como mostrarnos. Ah, ya lo habías colocado aquí. Ah, es la de Zacarías, profe. Ah, excelente. Aquí ve Hasatán. Correcto, muy bien. Eh, al, al traductor bíblico, al escritor de la Biblia no le interesa mostrarnos a Satanás como un ser humano, como un ser, ¿Cómo se? como una entidad como tal, en el sentido de que es un nombre propio y que entonces hay un Satanás. No, no le interesa para nada. Entonces, ¿por qué? Porque en estos casos está acompañado de artículo definido, lo que va a indicar que no es un nombre propio, sino que es un sustantivo común. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ah, en estos textos, por ejemplo, en los textos de Job, de Zacarías, básicamente es un ente que funciona
como un acusador celestial, una especie de fiscal. En estos casos, el Satán cumple con su deber. Es decir, el Satán está hecho, el rol de él es fiscalizar si se está portando bien o no una persona y simplemente le lleva una razón al Todopoderoso. ¿Ya? No forma parte de la corte celestial. Es decir, a ver, no forma parte, reitero, como el ser. Usted ha visto a veces un meme que hacen, una de esas figuras que hacen cuando por una parte está Jesucristo y al otro lado está Satanás y están echando un pulso. ¿Ya? ¿Sí los ha visto? Sí, sí, Desde esa perspectiva, no forma parte en el sentido de que es casi del mismo rango de Jesucristo. Y entonces están siempre con esa dualidad de quién va a ganar o quién va a perder, ¿no? Desde esa perspectiva, no forma parte de la corte celestial. Reitero, como un ente de la misma jerarquía casi que Jesucristo, no. Forma parte de la corte celestial en el sentido de que es un ente que, reitero, tiene que cumplir una orden de parte de Dios. Obedece al Señor. No es del mismo rango del Señor. Y sin la autorización del Señor no puede hacer absolutamente nada. ¿Ya? El Satán. Por otro lado, Job ni siquiera sabe o no tiene conocimiento de quién es ese Satán, ¿correcto? No tiene, y curiosamente, ¿sabes qué significa el término Job también, apreciado Ramiro? Job significa, Job significa adversario también. Job es adversario, Satanás es adversario. Pero Job no tiene conocimiento de que está de pronto enfrentándose a un adversario. No. Job no tiene ocasión de gastar las energías con ese personaje. No le echa la culpa a Satanás, ¿correcto? Job solamente necesita tratar con Dios y es con Dios con quien su destino está estrechamente ligado, no con Satanás. ¿Listo? listo. Entonces, ahora reitero, en Job, en Zacarías, esos pasajes llevan al posexilio, ¿correcto? ¿Qué está pasando en Crónicas? A ver qué dice primero Crónicas 21:1. Recordemos que Crónicas es el último texto que se escribe del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, profe. Crónicas. Primera de Crónicas, profe, sí. Sí, 21:1. 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Aquí Satanás sí está sin artículo definido. Eso podría significar, porque como te comento, este texto de Crónicas es uno de los más tardíos del texto bíblico. Esto. Cuando nace en Israel la angelología, querubines, serafines, obviamente también surge la demonología y la satanología. Y allí es muy posible, o por lo menos este texto es digamos, un mensaje de que Satanás ya se puede estar configurando como un ser. ¿Pero dónde? En el posexilio. Homosexual. Pero infortunadamente, pues ya para el Antiguo Testamento ya es muy tarde. Ya es muy tarde y por eso estamos hablando de que Satanás en el Antiguo Testamento tiene un rol muy pequeño y muy tardío, ¿ya? Si vamos a decir que en el hebreo, cuando es un nombre propio, no tiene artículo definido, como los textos que vimos de Job y Zacarías, y aquí en Crónicas el término Satán no tiene artículo definido, eso significaría que muy posiblemente en Crónicas sí sea un nombre propio.
Es decir, estaría trabajándose el concepto de que hay un ente espiritual diferente a Dios. Y efectivamente el texto también lo menciona. Mire lo que está diciendo el texto. ¿Qué es lo que está pasando allí? Recordarás tú, ¿cierto? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Te acuerdas la explicación que le damos a ese texto? Cuando en Samuel, 1 Samuel 24:1 o 2 Samuel 24:1, que es el texto paralelo de este, pero dice que Dios incitó a David Ah, bien. a que hiciera censo. En la antigüedad y en la actualidad también, pero en la antigüedad hacer un censo era considerado algo demoníaco, algo incorrecto e indeseado, porque por lo general se hacían censos y después del censo, ¿qué es lo que viene? Una subida bien fuerte de impuestos, ¿correcto? Entonces, ellos, no solamente en Israel, en toda la Mesopotamia, el que un gobernador hiciera un censo era muy mal visto y era como algo que castigaban los dioses por la avaricia del rey. Entonces, en este caso de Samuel, se le culpa a Dios, que Dios incitó a David, que le habla al oído y le dice, hey David, ¿por qué no te haces un censo? Y luego cuando David hace exactamente lo que Dios dijo, ahí sí, a voz en cuello le dice, David, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué hizo un censo y ahora sí, qué pena, me toca castigarlo? Escoja. Y finalmente mueren 70.000 personas. ¿Correcto? Aquí en este texto se dice, un momento, no fue Dios, fue Satanás el que incitó a David. Y ya se empieza como a ir configurando de que Dios realmente no es el responsable de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, ¿no? Que hay una fuente diferente de maldad que incita al ser humano a hacer lo bueno, lo malo, pero que no es Dios de ninguna manera. ¿Me explico? Súper, profe, me ayuda a entender más el concepto de censo en la antigüedad. No, no, Es no. bastante fuerte. Es bien complejo el concepto de censo. En la antigüedad, reitero que usualmente cuando un rey hacía un censo, la creencia era que los dioses lo iban a castigar, porque se creía que después del censo viene es la subida de impuestos, después del censo lo que viene es no confiar en el Dios, recordemos que es una época no teística, no confiar en el Dios al cual ellos adoran, sino confiar en la fuerza y en el número de sus soldados, y entonces era mal visto el censo. Bien. Muy bien. Preguntas, aportes, comentarios de esta parte. No, profe, está claro. Al inicio comentaba, profe, que era calumnia, acusador, adversario, y que llega, no es que está constantemente, sino puede ser en momentos. ¿Así? Más o menos, Es profe. correcto. Y Satanás es un adversario del ser humano, ojo, por encargo del Señor. Pero ni siquiera en el sentido de que Dios le diga a mi hijo, vaya y persiga a este tipo y hágalo caer como sea. No, no. Simplemente él está fungiendo en su papel de fiscal. No es un enemigo de Dios. No es un enemigo de Dios, ¿correcto? Ni tampoco en el Antiguo Testamento es el origen del mal en el mundo ni nada parecido, ¿no? Y aquí yo no estoy haciendo aquí yo no estoy haciendo una apología de Satanás porque no me interesa. Solamente estoy explicando cómo es que se trabaja o qué es lo que se cree Satanás en el Antiguo Testamento y cómo se va desarrollando la, la doctrina de la satanología. ¿Listo? Entonces, la satanología se desarrolla cuando va iniciando el judaísmo. Recuerda que el judaísmo nace en el exilio en Babilonia, ¿correcto? Pero en el Antiguo Testamento, originalmente, el mal, la desgracia, lo negativo, lo perjudicial, todo eso, todo eso inicialmente se le atribuía a Dios como el causante del bien y del mal, ¿ya? Ahora, en textos como Crónicas, eh, se le
indilga esa situación a Satanás. ¿Recuerdas cuando, por ejemplo, el espíritu malo de parte del Señor que atormentaba a Saúl? A Saúl. Nosotros obviamente sabemos que Dios, ahorita sabemos en la actualidad que Dios no va a enviar un espíritu malo a unos y a otros su Espíritu Santo, ¿ok? ¿Cómo funciona eso? No, 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 de ninguna manera. O se acuerda usted de cuando ese texto bastante curioso que dice, Dios necesita como que haya alguien que vaya y engañe a este rey, recordarás tú. Y entonces hay unos espíritus a modo de ranas, ¿se acuerda? Le dice, yo voy, yo me ofrezco a ir a engañarlo. ¿Sí ves? Entonces, en el Antiguo Testamento, el mal, la desgracia, lo negativo, lo perjudicial, y así como lo bueno, todo viene de parte de Dios. Dios. Pero posteriormente, ya en el posexilio, se dice, no, un momento, no, no era así. Hay una fuente de maldad diferente a Dios que es la que causa eso. ¿Te acuerdas lo que precisamente Job le dice a su esposa? Que recibiremos de Dios el mal, el bien y el mal no lo recibiremos. Si es que se cree en un Dios que supuestamente manda males a unos y bienes a otros. Por eso en el mismo libro de Job dice, aunque él me mate, en él esperaré. Mm. Muy bien. No, y en el exilio, profe, como estaban pensando de que estaban allá, era porque cuando empieza el profetismo, no, profe, no estamos aquí es porque el dios Marduk o el otro dios le ganó al dios de nosotros. Y es cuando le dicen, no, no, estamos aquí por nuestras propias acciones. Es correcto, es correcto. Entonces, mire cómo se va configurando poco a poco esa idea de Satanás. Como todas las grandes doctrinas, ¿no? Eso se trabaja así. O en el Antiguo Testamento no se relaciona a Satanás ni siquiera con el origen del pecado. Esa famosa serpiente antigua de la que se habla, correcto, cuando dice que la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, no se refiere a la serpiente de Génesis 3. No. ¿Sabes a cuál serpiente se refiere? ¿Cuál es la serpiente antigua? El famoso Leviatán que se menciona en Isaías o en Job. Esa era la serpiente antigua. No es la serpiente de Génesis 3. A la serpiente de Génesis 3 se le empezó a equiparar con Satanás en un libro deuterocanónico. Sabiduría, capítulo 2 versículo 24. Leamos, por favor, si de pronto tienes allí Sabiduría 2:24. Ese es sabiduría, sí. Pero en el punto de vista veterotestamentario, la serpiente de Génesis 3 no tiene ninguna relación con Satanás. En el punto de vista del Antiguo Testamento. Fue un libro deuterocanónico el que empezó a equiparar a Satanás con la serpiente. Y a partir de allí, con la serpiente de Génesis 3, y a partir de allí, entonces así se quedó. Pero eso Profe, no es del Antiguo Testamento. Sí, le escucho. sabiduría, profe. Capítulo 2 24. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Note lo que está pasando acá. ¿Por qué? Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Recuerda que la muerte tiene origen allí en Génesis 3. En Génesis Es 3. cierto que morirás, ¿correcto? Y aquí este texto de sabiduría dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. O sea que está equiparando a la serpiente de Génesis 3 con Satanás. Pero eso es una idea que no es propia del Antiguo Testamento, sino que es una idea propia de los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Reitero, ¿y quién es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, según dice Pablo? Es Leviatán. Leviatán, Muy que era una serpiente bastante fuerte allí.
Muy bien, profe. Preguntas, aportes, comentarios. No, bien, profe, bien. Todo bien. Ahora, ¿quién es ese Gelal de Isaías 14:12? Leamos, por favor, Isaías 14:12. Isaías 14, 12. Y los tomará, perdón, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y No, criados. Isaías 14:12. Perdón, 14, 12, profe. Estaba leyendo 14, 2. Dice así, profe. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. ¿Quién es esa lucero o estrella en la mañana? En el hebreo es el término Gelal. Aquí está Gelal. Genial. Sentido brillante, lucero de la mañana, lucero. Genial. Este Gelal de acá, el lucero brillante, hijo de la aurora, que quería ganar el cielo para poner su trono más alto que los astros de Dios. Entonces, aquí este Gelal es un personaje que va al cielo y que tiene o que hace un esfuerzo titánico, básicamente, supuestamente, reitero, para colocar su trono más alto que el de Dios. Aquí lo que hace es que Isaías lo utiliza como un símil, las figuras literarias de un conquistador terrenal. Leamos un poquitico más atrás y adelante de quién está hablando ese pasaje. Eh, Profe, perdí la cita, era Is- Isaías 14, 12, ¿no? Sí, señor. 14, desde el 14 días podría ser, profe, o más arriba. Así. Sí, leamos un poquito más arriba y más abajo. Dice, escarnio contra el rey de Babilonia. Sí, Ah, Voy a empezar del 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que erigía a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido contador contra nosotros. El Seol bajó el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán Bueno, diciendo, allí creo que no menciona el nombre del rey como tal, ¿no? Un rey importante, pues el más importante fue el rey Nabucodonosor. Podría ser Nabucodonosor. ese, podría ser de pronto este Belsasar, en fin. Pero acá lo que está hablando el texto, está hablando es de un rey terreno, de un lugar que se llama Babilonia. Y en medio de ese discurso, eso se llama un oráculo de condenación, en medio de ese oráculo de condenación que le está dando al rey, entonces el profeta Isaías le echa mano a este mito que hay allí, ¿correcto? Le echa en mano a este mito y le dice, así como cayó Jalel o Gelal, así vas a caer tú también. Es lo que está pasando también en Ezequiel 28, que usualmente es uno de los textos que dicen que habla de, de, de Satanás. Pero Ezequiel 28 está hablando de otro rey, en este caso ya un rey Itobal segundo, que era un rey de Tiro, que era un rey muy bueno en la guerra. Y ahí no está hablando de ningún Satanás, está hablando de Itobal, el rey de Tiro. Bueno, el asunto es que, ¿qué pasó con este halal de acá? Cuando ese lucero brillante del halal que dicen allí, hacen la traducción de este texto al latín, entonces hacen la traducción a Lucifer. Es decir, halal en hebreo, en latín, Lucifer. ¿Ya? Y resulta que dos padres de la iglesia, Tertuliano y Gregorio Magno, identifican a ese Lucifer con Satanás. Asocian el texto de Isaías 14 con el texto de Lucas 10:18. Leámoslo un momentico. Y 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está. Entonces, estos padres de la iglesia asocian Isaías 14 con Lucas 10:18 y dicen, yo veía a Satanás caer a sacar del cielo como un rayo. Entonces, ¿quién es ese halal de allá? Ah, pues es Satanás, ¿ya? Mm. Entonces, allí queda esa y vuelve a cobrar vida como esa influencia de esa idea, ¿correcto? En la fe, que es una fe que no es prestada, que no es propia de Israel, sino que es prestada, ¿ya? Entonces, reitero que aquí lo que pasa es que hay unas ideas que se tuvieron en el judaísmo tardío y que luego resucitan ya y se trabajan fuertemente en el en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se trabaja. Hay un libro que habla también de eso. Te decía que en los deuterocanónicos y en los apócrifos. Aquí hay un libro que es Enoch, que es el libro que habla mucho de esta parte. Por otro lado, también el otro libro de Tobías, recordarás tú, ¿se acuerda que el libro de Tobías habla de un demonio que está Sí, cuidando a una señora? Y allí, en Tobías, habla de un demonio que es el demonio Asmodí, ¿correcto? Entonces, ese Asmodí es como un jefe de los demonios y allí entonces se van como despertando y alimentando esa teoría de Satanás. Igual también en la época helenística, ¿ya? En la época helenística se prefigura a Satanás rodeado de un ejército de demonios y las jerarquías de las que veíamos nosotros en las clases anteriores. Pero ¿de dónde toman esa idea estas personas? Del ejército griego, que tenían legión. esas diferentes, digamos, como títulos y Así. jerarquías, ¿correcto? Entonces, lo que se hace es que se toma ese ejército griego
y se hace como una réplica del mundo espiritual, correcto, de ese ejército griego. En cuanto a, reitero, jerarquías. ¿Qué está pasando en Ezequiel 28, del 1 al 9? Resulta que aquí también hay un mito. Allá en Isaías había un mito de Halal. Aquí en Ezequiel 28 hay un mito de Baal y de una diosa que se llamaba la diosa Shirat. No sé si te he comentado que en la teología cananea el dios Baal muere y resucita permanentemente. En los meses donde hay sequía y donde no hay alimento, se cree que no hay alimento ni agua ni nada porque Baal está muerto. Pero cuando él resucita, entonces vienen las aguas, viene la fertilidad de la tierra y todo ese asunto. Entonces Baal, en la teología cananea, muere y resucita permanentemente. Y resulta que en una de esas muertes de Baal, en uno de esos ciclos de muerte de Baal, hay una diosa que se llama la diosa Ashirat. Esa diosa Ashirat tiene un hijo que se llama Ashtar. Y esa diosa Ashirat, cuando ve que en uno de esos ciclos de vida y muerte muere Baal, se va como que no, como quien no quiere la cosa, va y le dice al dios el dios El era el papá del dios Baal en la cosmogonía cananea y ugarítica. Y esta diosa Shirat se va allí como quien no quiere la cosa donde el dios El y le dice, se nos murió otra vez Baal, ¿no? Y entonces él le dice, sí, se murió. Y la diosa así como muy astuta le dice, pero ¿qué vas a hacer con el trono de él? Porque ese trono no se puede quedar allí abandonado. Y entonces va, el dios él se queda pensando y dice, hola, sí, tiene razón, ¿no? Pero ¿a quién colocamos? Y entonces la diosa Shirat dice, yo tengo por ahí un hijo ya como quien no quiere la cosa, ya como medio refundido. Él puede servir. ¿Por qué no lo pone allá en el trono de Baal? Y entonces el dios él cae en la tentación y le dice, listo, de una. Entonces el dios Baal le dice a la diosa Shirat, mande a su hijo Ashtar allá al monte Safón, que se supone que era el monte donde vivían los dioses. El monte Safón es el hogar de Baal y del dios El. Y entonces ese Ashtar va y se quiere sentar en el trono de Baal, pero resulta que el trono de Baal tenía una medida de los pies hacia el piso y de la cabeza hacia un tope que tenía allí. Cuando el hijo de la diosa Shirat, el Ashtar, se sienta en el trono de Baal, el trono le queda grande. Es decir, los piecitos le quedan colgando y la cabeza no le llega a donde debe llegar. Entonces, cuando ese hijo de esa diosa, cuando Ashtar va subiendo al monte Safón, todo el mundo le dice, Ashtar el terrible, Ashtar el poderoso, Ashtar el grande. Y cuando ven que el trono le queda pequeño, entonces la gente le empieza a gritar, Ashtar el enano, Ashtar el enano. Y entonces él, avergonzado y enojado, abandona el trono de Baal que le había quedado grande y baja enojadísimo a destruir y a gobernar en la tierra. Entonces, en el libro de Ezequiel, Ezequiel le está dando un mensaje, otro mensaje de condenación a otro rey diferente, en este caso Itobal segundo, que es un rey de Tiro. Era un rey muy poderoso y muy valiente, un muy buen guerrero, valiente. Y lo buscaban mucho para pelear batallas. Y le está diciendo Ezequiel a Itobal segundo, a usted le va a pasar lo que le pasó a Ashtar, si usted no se arrepiente y deja de ser orgulloso. Le va a pasar exactamente lo que le pasó a él. Ojo, usted verá. De todas maneras, se dice que Ezequiel 28 está hablando de Satanás y no. No porque lee, por ejemplo, Ezequiel 28:9, puede ser. Ezequiel 28:9.
Hablarás delante del que te, hablarás delante del que te maté, diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Eres un ¿Sí? hombre y no un Dios. De muerte de incircuncisos morirás a mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Entonces aquí está hablando de este rey de Tiro y Tobal segundo y le está diciendo, ojo, usted no es ningún Dios, usted está muy con su ego muy volado, muy inflado, pero recuerde que usted no es un Dios. Usted va a morir como muere todo ser humano. Y delante de la gente que lo vaya a matar, usted no puede decirle, a mí no me puede matar porque yo soy un Dios, no. Usted va a morir de la manera en que mueren. Se cree que Itobal II murió en una de esas guerras en el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, allí hay que tener en cuenta eso. Ese mito de Ezequiel es utilizado para hablar de, reitero, Itobal II, ¿ya? Entonces, así como Ashtar, el enano, tenía aspiraciones grandes para ir a ocupar el trono de Baal, Vale. así Itobal II tenía aspiraciones muy grandes. Se estaba creyendo mucho y pronto le llegaría a su final. Profe, qué interesante poder entender todo este tema de los mitos y cómo Israel se apropió de ellos, ¿no? Espectacular. Entonces, pero a veces entonces me cuesta un poco algunos estudiosos por qué enfocan de otra forma esa parte, profe, ¿no? No, no. Depende de la corriente teológica a la cual pertenezca. Todo esto Ah, que te he dicho hoy en esta clase, me escucha un biblista o un teólogo ultraconservador y dice, no, este man está frito. ¿Por qué? Porque ellos actúan con una teoría de inspiración verbal con inerrancia, ¿correcto? Porque ellos hablan de la literalidad del texto bíblico. Pero ¿dónde está todo ese contexto mítico que hay allí? Y que no solamente estaba allí, sino que estaba circulando en toda la Mesopotamia. y que Entonces, allí, también es irresponsable no tener en cuenta esa mitología que estaba circulando como tal. Si tiene tanta afinidad es por sí, algo como tal, ¿no? sí, lo que pasa es que por otro lado está el concepto de mito, que para el ser humano, por lo general, mito es sinónimo de mentira. De hecho, los psicólogos dicen cuando se quieren referir a una persona que miente reiterativamente, usted es un mitómano. Y allí dañan muchísimo ese concepto de mito porque en la Biblia, perdón, sí, en la teología, mito no es equivalente a mentira. Mito es equivalente a discurso teológico, a una verdad que se sale de nuestras coordenadas lógicas occidentales, ¿correcto? La Biblia está escrita en una cultura oriental. Nosotros la interpretamos a partir de unos lentes occidentales. Graso error, graso error. Pero eso es lo que hacemos permanentemente. Entonces, es bastante interesante esta parte. Preguntas, aportes, comentarios, me apreciado. No, eso, profe, ¿no? Hay que tener también en cuenta la línea o la corriente de quien esté interpretando esos textos. Sí, sí, hay que tener muy en cuenta la corriente teológica. Pero yo sí prefiero esta corriente teológica, Ramiro, de interpretar la Biblia con todo el bagaje cultural y en este caso mítico que hay allí, porque eso es colocar la Biblia en contexto. Y eso no le quita absolutamente nada al texto bíblico. Al contrario, le da a uno como más luz de entendimiento de lo que está sucediendo o de lo que quiere expresar el texto, ¿no? Le da luz. Y como te comenté, y te repito, creo que por tercera vez o segunda vez, no estoy haciendo aquí una apologética de Satanás. No me interesa defenderlo. No me interesa decir pobrecitos que le echan la culpa de todo. No, sabemos que es un miserable que quiere la destrucción del ser humano. ¿Correcto? Pero tenemos que colocar las cosas en contexto. Ya para hablar más detenidamente de Satanás, toca ir a la literatura judía intertestamentaria, al judaísmo primitivo y sobre todo al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento
no se puede hablar de Satanás de esa perspectiva que se habla por lo general en las iglesias, no desde el Antiguo Testamento. Reitero, hay que mirar qué dice el Nuevo Testamento, hay que mirar qué dice los escritos intertestamentarios. ¿Qué es lo que proponen estos escritos intertestamentarios de Satanás? Entonces, en estos escritos, el concepto de ángeles caídos es bastante importante para los escritos y conceptos judíos intertestamentarios. Allí sí los ángeles caídos ocupan un lugar importante. En Génesis 6 del 1 al 4, que es el texto que hemos estado mencionando, tiene un paralelo en Primera Enoch 6 al 8, capítulo 6 al capítulo 8. En Jubileos, capítulo 4 del 15 al 22, Dios envía ángeles para que destruyan, perdón, para que instruyan a la humanidad. Yo no sé si de pronto tuviésemos la posibilidad allí de leer al menos. Es bien interesante leer estos libros. He leído estos libros referente a este concepto de los ángeles y de los demonios y es bien interesante. Jubileos capítulo 4 versículo 15 al 22. Jubileo. Judito, Judito, Judito. Anda, profe. Jubileo. ¿Lo encontraste? No, no, mi profe. Esa es la Biblia del oro. A ver, jubileo. Tu hija Judith, sabiduría, Baruch. Daniel, primero de los Macabeos, segundo de los Macabeos. No, no, no lo tengo, profe. Voy a buscarlo en internet. A ver. Se toca en internet. Jubileos. ¿Qué versículo, profe? Perdón. Capítulo 4 versículo 15 al 22. Acá está, profe. Otros hijos de Adán y Eva. De 4 del 15. En el segundo septenario, décimo jubileo, Malaleel tomó por mujer suya a Dina, hija de Baraquiel, prima suya. Esta le parió un hijo en el tercer centenario, en el año sexto, al que llamó nombre Jarel, pues sus días bajaron, pues en sus días bajaron los ángeles del Señor a la tierra, los llamaron custodios a enseñar al género humano a hacer leyes y justicia sobre la tierra. En el jubileo undécimo, en el cuarto septenario, Jared tomó por esposa a una mujer llamada Barak, hija de Rasuel, prima suya, quien le parió un hijo en el quinto septenario, en el año cuarto del jubileo, al que puso por nombre Enoc. Este fue el primer del género humano nacido sobre la tierra que aprendió las escrituras, la doctrina y la sabiduría, y escribió un libro, Las señales del cielo, según el orden de sus meses, para que conocieran los hombres las estaciones de los años, según su orden por sus meses. Él fue el primero que escribió una revelación y dio testimonio al género humano en la, en en la estirpe terrenal. Narró ¿De, los... de Muy quién bien. estaban hablando allí? De Enoch, profe. Enoch. Enoch. ¿Recuerdas Enoch de quién fue hijo? Claro, De Jamaruel. Jared. Jared, Jared. Jared, Jared. Esa historia de Enoch en los deuterocanónicos es espectacular. Te la recomiendo que tengas. Resulta que Enoch
nació muy diferente a todos los niños, ¿ya? Porque Enoch nació blanco, bonito, y entonces Jared se enojó con la esposa y dijo, no, esta vieja como que me fue infiel. Y resulta que se le apareció un ángel del cielo y le dijo, no, tranquilo, su mujer no le ha sido infiel, lo que pasa es que Enoch es engendrado, es decir, como si en el engendrado, en el, en la concepción tuvieron lugar los ángeles. Y resulta que Enoch es un privilegiado de los ángeles y los ángeles vienen y le enseñan una cantidad de cosas a Enoch. Por eso Enoch es arrebatado al cielo, recordarás tú. Sí, sí. Si no estoy equivocado, ¿has escuchado hablar de un ángel que se llama Metatron? No, no, profe. ¿No? Metratón. Metatron. Te recomiendo de pronto que cheques esa parte. Aquí dice, profe. Cubo Metatron. Según los expertos en el tema, el cubo Metatron, que es el símbolo del arcángel, era un arcángel, el arcángel Metatron. El ángel Metatron. Ese Metatron se trabaja mucho en la angelología judía. ¿Sabes quién es ese ángel Metatron? Enoch. Enoch cuando fue llevado al cielo, recordarás, que fue arrebatado al cielo. Cuando fue Arrebatado. arrebatado al cielo, Enoch se convirtió en Metatron. Entonces, esos ángeles le enseñan muchísimo a muchas cosas a Enoch, ¿ya? Y Enoch fue una persona muy adelantada en su tiempo. Y parte de ese proceso es que no le dejan morir, sino que es llevado al cielo de esa manera. Entonces, eh, ¿por qué le estoy ya contando esto? Porque en la literatura intertestamentaria, reitero, hay una fuerte concepto y muy desarrollado de la angelología en la literatura intertestamentaria, que son conceptos judíos, ¿ya? Hay otro, por ejemplo, en los libros de Adán y Eva, hay un libro que se llama así, Libros de Adán y Eva, capítulos 12 al 17, donde el diablo y los ángeles fueron expulsados del cielo porque no quisieron adorar a Adán y a Eva, o sobre todo a Adán, ¿no? Porque el arcángel Miguel les dijo, ojo, a Satanás y a sus demonios, al que después fue Satanás, pues, tienen que adorar a Adán. Adán. Y entonces el diablo se rehusó y al rehusarse a adorar a Satanás, fue expulsado del cielo. Cuando él se ve expulsado del cielo, es que viene y le dice a la serpiente que se asocie con él para engañar a Adán y Eva. La serpiente se rehúsa, no, pero ¿cómo se le ocurre? Y cuando Dios se dé cuenta de eso, ¿qué va a pasar entonces? Y él le dice, no, 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 tranquilo, no se va a dar cuenta ni nada, etcétera. Y la serpiente cae en las garras de Satanás, se deja convencer y ahí es cuando viene a esta parte de eso. Entonces, es bien curioso esta parte, pero la idea es que en este libro de Enoch, ya en el capítulo 10, versículo 4 en adelante, Dios manda a muchos ángeles buenos a capturar a ángeles rebeldes, correcto, y a encarcelarlos, ¿ya? Eh, hasta el juicio final. Entonces, fíjese cómo, reitero, toda esta idea de diablo, de ángeles, de todo el proceso, alimenta el concepto de satanología en el Nuevo Testamento, No, ¿ya? Asmodeo, por ejemplo, que es, recuerdan el libro de Tobías, es el demonio que mata a los siete esposos de la mujer que se llama Sara, ¿correcto? Y ella finalmente es liberada por Tobías, que el ángel le dice,
con un pescado haga varias cosas allí y luego con ese pescado entonces es que la liberta. También según el libro de Enoch, capítulo 15 versículos 8 y 9 surgen muchísimos demonios, que son los descendientes de los gigantes que gobernaron la humanidad. ¿Se acuerda que hablamos cuando dijimos de los demonios? Que uno de los conceptos de que quién era el origen de los demonios y que dijimos que era de los gigantes, mire de dónde sale esa parte. Primero Enoch 15 8 y 9. ¿Ya? Entonces, reitero, como venganza por la expulsión, el diablo tienta a Eva usando a la serpiente como instrumento. ¿Eso dónde está? En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, Apocalipsis de Moisés, capítulo 16, versículo 5. Y cómo es que Satanás los tienta a ellos por vengarse. Está en un libro apócrifo que se llama Libros de Adán y Eva, capítulo 12 versículo 1, capítulo 13 versículos 1 y 2. Te lo recomiendo, así como por satisfacer la curiosidad, leerte esos libros. Y uno empieza a entender muchas cosas Sí, del Nuevo Testamento y del judaísmo y cosas que se dicen por allí a partir de estos libros deuterocanónicos. ¿Ya? muy bien, profe. En el libro de sabiduría, como leíamos ahorita, no fue Dios quien hizo la muerte, sino que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y a partir de ahí, reitero, se empieza a equiparar la serpiente de Génesis 3 con Satanás. En fin, ahí seguimos hilando ese concepto de Satanás. Preguntas, aportes, comentarios. No, profe, clarísimo, clarísimo. No, y cómo se entreteje todo, ¿no, profe? Cómo echaron mano a Sí, los mitos y todo, ¿no? mira Pero que, si ya estaban, pues tomarlos y hacer la mía, ¿verdad, profe? ¿Para qué vamos a ponernos a inventar una nueva, por decirlo así? espectacular, espectacular lo que acabas de decir. ¿Para qué nos volvemos a inventar la rueda si ya está inventada? Sí, sí, Lo que debemos hacer es intentar mejorarla. Mejoremos la eso, rueda. Y eso sí es lo que hacen estas personas. ¿Ya? Entonces, luego, al final del periodo intertestamentario, después de esa construcción, de todo eso que hemos venido dialogando, surge la concepción de que Satanás es el jefe de los espíritus inmundos y los demonios. ¿Ya? Y obviamente hay unos liderazgos, por ejemplo, un ser, un demonio que le llaman Semiasa. Primero era Enoch 6, 3, 9, 7, 10, 11, en fin. Otro ser que se llama Azazel, otro ser que se llama Mastema, que está en el libro de los Jubileos, capítulo 10, versículo 8. Otro ser que se llama Beliar, en el libro de los Jubileos 1:20, y en el libro Testamento de los 12 Patriarcas. Y otro ser que se llama Satanael, segundo de Enoch 29, 4 y 5. Y se consideraba entonces que Satanás gobernaba sobre todos esos espíritus inmundos e incluso en estos libros se dice que habían muchos otros Satanáses, que Satanás no era el único, sino que había otros. En el libro de Jubileos 10:11. De pronto, si puedes mirar a ver si hay un Jubileos 10:11. sí, profe. 10, 11. Obramos según su palabra,
a todos los malos que hacían daño en daños, los encarcelamos en lugar de súplico, pero dejamos a una décima parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra. No dice nada más. Y comunicamos a Noé, ándale, creo que estoy leyendo no, sí, sí. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades, juntamente con sus engaños, para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se los enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor, Sem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Ah, por aquí dice el 9 profe. Ordenó Dios entonces que quedara con más tema una Allí. décima parte, que las otras nueve descendieran al lugar de súplico. Y a uno de los nosotros, ahí sí, profe, el 9 profe, desde el 9. Ahí, bueno, el asunto es que por ahí, por eso, habla de que había más Satanáses. Satanás no era el único. Habían otros y él gobernaba sobre esos otros. ¿Listo? Bueno, en fin. Preguntas, aportes, comentarios. A leer apócrifos, profe. Sí, hay que leer Apócrifos. Es bien Sí, curiosa esa lectura. sí. Bueno, mi amadito hermano, entonces estamos en contacto. El Señor te bendiga, que esté muy bien. Un abrazo. Profe, agradecido. Un buen descanso, Hasta profe. luego. Bye, bye.